Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Doña Ana García de Zúñiga de Warnes. Muy señora mía. Dudé mucho tiempo de la muerte de nuestro Ignacio, y hasta que por conducto fidedigno no supe la gloria con que cubrió su carrera. No quería creer que usted y la patria hubiesen perdido un hijo tan digno, y yo, un verdadero amigo. Cuán sensible me es renovar a usted la memoria tan amarga, pero no, me equivoco. Todo debe consolar a usted. Acabó en defensa de la patria. Por consiguiente, Dios lo ha premiado, y el mundo mira en él un héroe que se presenta a los venideros. Quiera usted permitirme salirme de la rutina de los pésames, y que si concede a usted los sentimientos de una madre, también exijo los de una heroína cristiana que debe ver todo en la mano del Altísimo, y en este caso, el fin de un hijo de la patria, más que de usted conseguido con honor. Hemos escuchado en la voz de mi querido amigo Paul Dougal una muy emocionante carta que fue enviada por el memorable Manuel Belgrano, nuestro héroe, a la madre de Ignacio Warnes. Hoy vamos a rememorar y darle una nueva significación a Ignacio Warnes, y en él vamos a recordar y dar testimonio de homenaje a todos los héroes olvidados de nuestra querida patria, de nuestra revolución de independencia. Porque es importante que recordemos que Warnes no es solo el nombre de una famosa calle en nuestro querido Buenos Aires, ni Florida es solo el nombre de otra elegante arteria de nuestro centro porteño. Son los nombres de un héroe injustamente olvidado, y Florida es el nombre de una de sus más importantes batallas y quizá uno de los más trascendentes triunfos bélicos que aseguró la independencia de nuestra incipiente nación. Hoy, nuestro autor invitado en su doble error es el propio Paul Dougal, mi amigo, que es el responsable del libro Warnes, el caudillo de Belgrano, y con él vamos a rendir este homenaje a quienes ofrendaron sus vidas en los orígenes de la patria. Gracias, Paul. Sí, Jaime, es un desafío para mí hacer este doble rol, pero creemos ambos que es una historia que en el contexto de este laberinto argentino vale la pena contar. Hoy queremos dedicar este episodio a Ricardo Warnes, papá de mi mujer, que lo perdimos este año como uno más en esta pandemia que nos tocó vivir. Pero le prometí a mi mujer que después de haber hecho la historia del último broadcaster de mi abuelo, que debíamos rendir homenaje a la familia de los Warnes. Y así, un poco como una cosa lúdica o como un juego entre nosotros, surgió este proyecto en el cual recorrimos los archivos de España, de Buenos Aires, de Santa Cruz de la Sierra y de otros archivos también de Bolivia, en un trabajo que llevó mucho tiempo de transitar por los pasillos de los archivos, porque en verdad era una historia que aún no se había escrito.
y Y merecía ser contada. merecía ser contada. Bueno, con esta emoción, este capítulo es un episodio muy, muy emocionante, nos transita la emoción de la cercanía que Paul acaba de describir. Y antes de empezar a realizar una recorrida por la excelente y recomendable obra que es este libro sobre Warnes, vamos a tratar de poner a nuestros oyentes en contexto. Hoy, en nuestro episodio, nos vamos a retrotraer a los albores del siglo XIX, en estas tierras que hoy habitamos y que eran una colonia perteneciente a España. La mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que era una urbe en crecimiento, nacidos o no en este suelo, se consideraban súbditos de la corona española. No existía el concepto de Argentina todavía. Esto era el virreinato del Río de la Plata. Mientras, en España, que era nuestra madre patria, Napoleón anexaba las tierras de la península ibérica y metía preso al monarca, es decir, al rey Fernando VII, y lo sustituía por su hermano. Una junta provisoria en Cádiz, rebelde, prometía lealtad al rey. Eran tiempos muy turbulentos, ¿no es cierto, Paul? Sí, así es. Pero es importante destacar también que en paralelo y algunos años antes, inclusive de este secuestro, digamos así, del rey Fernando VII, se estaba respirando no un aire de independencia, porque eso no sería razonable, pero sí esta idea de tener cierta autonomía respecto de una estructura colonial decadente. Y Ignacio Warnes es un hombre que nace en este periodo. Es interesante notar que se cría en la zona de Santo Domingo, donde está la catedral, en lo que hoy es Avenida Belgrano y Balcarce, y crece y va al mismo colegio y después juntos van a lo que sería hoy el Nacional Buenos Aires, con Manuel Belgrano, también de una familia destacada, empresaria de aquel momento. Y Belgrano, de joven, era más el intelectual de los dos y decide ir a formarse a España en leyes, pero Ignacio toma la carrera militar, que era digamos, una carrera absolutamente típica de aquella época, ¿no? Era cura, era comerciante o era militar. Pero hablemos un poquito antes de Ignacio, hablemos del padre, de Manuel, que me parece que es una figura relevante. Muy poquito, demos aunque sea una pintura de quién era Manuel Antonio Warnes. Sí, digamos, los Warnes ya para la última parte del siglo XVIII, digamos, era una familia destacada, era un hombre de comercio, tenía una organización familiar que tenía una pata en Cádiz, una pata en Cartagena, lo que hoy es Colombia, y Buenos Aires, y era un activo comerciante y armador de buques dentro de lo que era el ecosistema, digamos, virreinal. Pero un hombre bravo, un hombre de mucha personalidad, miembro del Cabildo, había sido capitán de milicias, había acompañado a los diferentes virreyes durante este periodo. Era un hombre muy cercano a la iglesia, como se podrás imaginar, era terciario, era una especie de líder del orden dominico, junto con la familia de Belgrano también, con Belgrano Peri. Contaste, Paul, que en esa época los comerciantes o la gente de sociedad iba ubicando a sus hijos en distintos
lugares como para que transitaran un futuro mejor. En el caso de Belgrano, también dijiste que fue a estudiar a Europa, era más intelectual. En cambio, Ignacio, ya en su edad más, entrando en su juventud, elige otro camino. ¿Cuál es el camino de Ignacio? Bueno, esencialmente los hermanos de... Es interesante contar que fue un hombre prolífico el papá de Ignacio, y en el libro lo cuento, pero en su vida tuvo 35 hijos con 2 mujeres. Obviamente muchos de ellos, o naturalmente muchos de ellos, murieron, pero más de la mitad sobrevivieron. Y varios de los hermanos de Ignacio fueron soldados. Y muchos de ellos fueron a pelear junto con la corona frente a Napoleón en España. Entonces existía la tradición militar. Ignacio se forma militarmente, está en el Regimiento 1, básicamente, de infantería, pero básicamente es uno de un regimiento nuevo que crea el virrey Sobremonte, que se llamó el Regimiento de Blandengues de Montevideo. Recuerden ustedes que en ese momento Uruguay formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, completamente integrado a Buenos Aires, y había una permanente preocupación por el avance del Imperio portugués desde la costa del Atlántico hacia Montevideo. Entonces, la defensa de las fronteras contra el Imperio portugués y también contra los pueblos, los aborígenes, digamos, que eran una amenaza para los hacendados y para los que tenían sus campos ahí, era obligación de tener este regimiento. Digamos que era una hipótesis de conflicto bélico que manejaba el Virreinato de Río de la Plata en forma muy, muy notoria. Es el pie exacto para que abramos ese capítulo. Estamos en el año 1806. ¿Y qué sucede disruptivamente en el Virreinato del Río de la Plata, el tranquilo Virreinato del Río de la Plata hasta entonces? Claro, la tranquilidad, la siesta porteña es interrumpida violentamente cuando es avistada una flota de barcos británicos que después sabemos que se lanzan medio en forma aventurada a buscar un tesoro de la corona, que habían recibido noticias. Warnes en aquel momento estaba en Buenos Aires, era teniente y es enviado a... probablemente ya era capitán, pero era un oficial todavía joven, y es enviado cuando ya hay noticias que los ingleses están avanzando del otro lado del riachuelo y están prácticamente empezando a cruzar el riachuelo usando un puente hecho de campo, digamos, atando un bote contra otro bote. Lo mandan a Warnes y como tropa le dan permiso de que abra las cárceles y que se lleve a los presos como su tropa, digamos. Y básicamente los están esperando de este lado, lo que sería prácticamente donde termina el Camino Largo, lo que es Avenida Montes de Oca, y obviamente los ingleses los desplazan en muy poco tiempo y en la cuestión de horas estaban sentados casi sin resistencia en la Plaza de Mayo, logrando la rendición. En ese momento el virrey era Sobremonte, que la crónica nos lega una pintura de un funcionario muy débil, incapaz, sin las características que se necesitaban de liderazgo para repeler una invasión de estas características, y se desata un caos en el virreinato, en la sociedad en ese momento. ¿Y cómo opera esa situación y qué rol tiene Warnes en ella? Bueno,
es tremendamente humillante para Warnes y para todos sus colegas y compañeros del ejército. Efectivamente, Sobremonte había se había dejado estar con las defensas tanto del puerto, digamos, desde el punto de vista naval como del militar. Como sabemos, se echa la fuga, digamos, para, según él, proteger los caudales. Es capturado en muy poco tiempo. Pero Warnes es de aquellos que es obligado. Lo primero que hacen los ingleses es pedirle a los soldados que se habían rendido a que hagan un juramento de no agresión, básicamente. Y eso fue lo tremendamente humillante para ellos. Y en aquella época tu palabra era tu palabra, digamos. Se esperaba que un oficial honrase ese juramento. Ellos pensaban, y así lo han escrito en algunos diarios de la época, que estaban luchando contra Napoleón de alguna manera y luchaban por el bien de la humanidad, ¿no? Como bien vos destacás en el libro. Sí, ellos tenían esta sensación, entre comillas, que venían en una misión civilizadora. Claro. O con eso enmascaraban su vocación de hacerse del tesoro de la corona, ¿no? También con el que había huido Sobremonte, según la leyenda. Así es. Pero la recuperación de la ciudad y del fuerte de Buenos Aires se hace a bayoneta, cuerpo a cuerpo, en las calles angostas que van desembocando en la Plaza de Mayo, y finalmente consiguen exigir la rendición, que es esa famosa imagen que tenemos de Liniers recibiendo la espada de Belfort. Antes de llegar a eso, digamos, como resumen, que la primera invasión inglesa permite a los criollos empezar a autopercibirse como una organización civil o social, con su propia capacidad de autogestión, porque logran la reconquista sin el apoyo de la corona, proclaman a su propio líder, que es Liniers, y empiezan a destacarse figuras criollas como Belgrano, como Pueyrredón y como Warnes, que demuestra su capacidad militar y su ayuda en este espacio de reconquista. Digámoslo de esta manera, no hay ni lejos un sentimiento independentista acá. Los regimientos que actuaron contra los ingleses llevaban los nombres de regimientos españoles, muchos de ellos, que eran los distintos pueblos españoles, ¿no? Habían algunos, estaba patricios de Saavedra, estaba arribeños que eran soldados del interior, pero en general lo que sí hay es un tremendo orgullo y una sensación de que somos capaces de forjar o empezar a pensar en forjar nuestro propio destino. Pero es una semillita, es una primera semilla. Es una semilla, pero claramente Liniers era un hombre todavía absolutamente comprometido con la, por supuesto, con la corona española. Y lo será por siempre. Ahora, me estás contando que está Warnes en Montevideo y muy poco tiempo después volvemos a sufrir un cachetazo de los ingleses que no se resignaron a esa derrota. Sí. En primer lugar, es importante entender, se ve muy claro con la familia de Warnes, porque la mamá de Warnes era uruguaya o era porteña que vivía en Montevideo, y la familia García de Zúñiga, que hacíamos referencia al principio del programa, eran familias básicamente con una presencia muy grande en la banda oriental y en el litoral. Y el ejército británico no se termina de ir del Río de la Plata. Uno siempre aprende en el colegio que está la primera invasión, se pierden los ingleses, se van y vuelven con la segunda. No es así. O por lo menos no es completamente así. Hay una gran parte del ejército inglés que, perdida la primera invasión, se quedan en el Uruguay, en el puerto de Maldonado, o sea, muy cerca de lo que hoy es Punta del Este. Y esperan los refuerzos, porque los ingleses
están decididos, ahora sí, a nivel nacional, o desde la corona británica, a buscar la revancha. Y ahí sí vuelve con un ejército profesional, con un oficial a cargo experimentado y decididos a recuperar lo que este lugar en el último confín de la tierra, pero importante para ellos. Pero antes que la segunda invasión a Buenos Aires, hay Warnes es protagonista del sitio de Montevideo. Montevideo es prácticamente una ciudadela que fue sitiada por los ingleses desde el mar y rodeada por la tropa que venía de Maldonado. Y ese sitio es muy cruento y yo creo que es muy importante entender el costo de vidas que tuvo cuando finalmente los ingleses logran romper el sitio y penetrar la ciudad, y muchos de los colegas de oficiales de Warnes y logra volver a Buenos Aires. Y se une a los patriotas, digamos, que estaban acá, Liniers, que eran, bueno, eran realistas en ese momento todavía. Saavedra, como bien dijiste, estaba a cargo de los patricios, Liniers ya era el virrey, y se produce la gran batalla. Sí, que básicamente era la defensa de Buenos Aires. Él y Belgrano están ahí de la mano. Recuerden que las casas de ellos eran parte del campo de batalla. O sea, entonces yo no creo que sea el lugar en este podcast de repasar lo que pasa en el intento de reconquista por parte de los ingleses, pero sí es increíblemente un logro militar lo que pudieron hacer estos hombres. Los ingleses perdieron más de 2.000 hombres en esa batalla. Y es muy gráfico lo que vos decís, porque se luchaba cuerpo a cuerpo en las calles donde los criollos tenían sus casas, vivían sus familias, y fue muy, muy aguerrida la lucha. Y finalmente se produce nuevamente la rendición de los ingleses. Sí, a un costo muy alto de vuelta en vidas. El cuñado de Warnes, Baltasar Unquera, que era español, pero casado con su hermana Martina, se ofrece como parlamentario frente a los ingleses que habían tomado la capilla precisamente de Santo Domingo, y al abrir la puerta a los ingleses para parlamentar con Unquera, lo estaba esperando un cañón que lo despedaza enfrente de los ojos de Warnes. Poco tiempo más habían logrado retomar la iglesia de Santo Domingo, que era literalmente vecina a su casa y a la de Belgrano. Bueno, vamos a hacer ahora un resumen muy cortito para ponernos en contexto histórico, porque es muy importante lo que viene en la vida de Warnes, y este no es un episodio para hablar de el nacimiento de la patria como tal, pero sí vamos a dar un pequeño contexto. En estos años que van desde 1807 hasta 1810, ese pequeño germen que habíamos hablado, esa semilla que habíamos comentado con Paul hace unos minutos, se desarrolla, crece. Varios personajes vitales de nuestra independencia se suman a esta gesta. A Belgrano se le suma su primo Castelli, Vieites, Rodríguez Peña. Finalmente, después de muchas discusiones, Saavedra termina apoyando a este grupo, apoyo que resulta sustancial. Eso deriva en el Cabildo de Mayo de 1810. Los criollos decían: si España está gobernada por una junta en Cádiz, hagamos una junta nosotros también para gobernarnos, si no, el virrey a quien manda, si el rey está preso. Y finalmente se produce el 25 de mayo, que ilumina el inicio de nuestra gesta patriótica. ¿Cuál fue el rol de Warnes en ese contexto? Warnes siempre estuvo muy cerca a Belgrano, y Belgrano, como sabemos, fue uno de los arquitectos de esta
revolución y su primo Castelli también. Apenas termina la revolución, prácticamente al día siguiente, Warnes ya había renunciado un año antes por temas de salud, entre comillas, para prepararse a esto que venía. Perdón, renuncia a su puesto como oficial del ejército de la corona española. Y un año después ingresa como... Y en la primera convocatoria que hace el secretario de guerra de la Junta, que era Mariano Moreno, le pide a Belgrano que vaya a llevar la revolución al interior. Y lo primero que hace Belgrano es subirlo a Warnes como su secretario y su número 2, digamos, en esta campaña, que finalmente se dirige hacia Paraguay. Inicialmente era la banda oriental. Y imaginemos, esto sucede 48 horas después de anunciada la Revolución de Mayo. Es muy importante esto, Paul, porque lo que estás contando es, ni bien empieza a concretarse la gesta histórica de nuestra independencia, Belgrano, que tenía un rol preponderante, designado como tal por Mariano Moreno, que era el secretario de la Junta, lo designa a Warnes como su número 2, como portavoz de la gesta revolucionaria, para que disemine este fervor revolucionario por el interior de la República Argentina, de acuerdo como es hoy. Digamos, así es, digamos. Castelli es enviado al Alto Perú, pero la verdad que era conformar un ejército con nada. Lo hicieron con donaciones y con las contribuciones de hacendados locales que acompañaron la causa. Claro, porque el Virreinato del Río de la Plata era un territorio pobre. No teníamos recursos. Era el patio trasero de lo que habían sido las grandes colonias españolas. En México y Perú el oro, La Plata más en el norte, pero el Virreinato del Río de la Plata era pobrísimo, no tenía recursos. No tenía recursos y no tenía infraestructura militar de ningún tipo. Pero aproximadamente Belgrano, con la ayuda de donaciones y con lo poco que tenía, arma un regimiento de poco más de 1.000 hombres cuando empieza, y llegan hasta Paraná, la ciudad de Paraná, y empiezan a avanzar hacia el Paraguay. Y acá se produce una de las... Todo el mundo habla del cruce de la cordillera como una épica, digamos, del ejército patriota, y pocos conocen la épica del cruce del Paraná que hace Belgrano en estos primeros meses de la Revolución. El camino que unía Paraná con el norte digamos, para llegar a Paraguay, era el camino real, que bordeaba básicamente el río. Belgrano elige cruzar campo. Imagínense ustedes, era tierra de esteros, era tierra pantanoso, iban con artillería, con caballos. Mosquitos. Crean prácticamente la ciudad de Curuzucuatiá en el camino, y cuando finalmente llegan, consiguen... Le estás contando que va Belgrano, pero va Warnes a su lado. Sí, Belgrano con su número 2, que era Ignacio Warnes. Y llegan siempre para intentar desconcertar al ejército paraguayo, para no saber por dónde van a cruzar. Y el ejército paraguayo era el ejército realista que estaba afincado en Paraguay. O sea, era un ejército todavía asociado con la corona, llamado realista. Pero básicamente un gobernador muy fuerte que había peleado con Warnes en las invasiones, que era Velasco. Pero Belgrano viene con esta idea de propagar la revolución. Y así él escribe una proclama invitando a los habitantes del pueblo del Paraguay que dejen este liderazgo corrupto y decadente y que se sumen a estos bríos de libertad y de civilización. Se lo muestra a Warnes la noche anterior, está escrita en español obviamente,
El 90% de los paraguayos no hablaban español, hablaban guaraní. Sin embargo, esta era su manera de promover y divulgar la revolución. Y le pide a Warnes que haga un avance como parlamentario y que cruce el río Paraná para hablar con el ejército, para ver si podemos evitar una confrontación bélica. Warnes cruza y se pierde noticias de él por varias semanas. Belgrano avanza unos kilómetros más y cerca de la estancia Candelaria organiza el cruce de su ejército. Para que la gente entienda, el caudal del Paraná a esa altura es tremenda y tiene alrededor de 900 metros de ancho. No había puente, obviamente, no había forma de vadear el río. Y probablemente el caudal hace 200 años era muy superior al de ahora, ¿no? Así que arman un cruce con embarcaciones hechos por ellos mismos y con los lugareños, varios, para cruzar de a 20, de a 50, y salían en un punto y por el propio caudal los tiraba varios kilómetros río abajo. Y sin embargo lo logran hacer, llevar artillería, llevar caballos. Después finalmente la expedición al Paraguay es un fracaso, son derrotados, pero era un ejército de alrededor de 500 soldados los que cruzan y se enfrentan con miles de soldados paraguayos que básicamente lo están esperando. ¿Y qué pasó con Warnes? ¿Warnes dónde estaba? Que había desaparecido. Warnes es tomado prisionero por los paraguayos. No hay ningún tipo de honra en este caso. Su ayudante es sableado enfrente de él y Warnes es sometido a básicamente lo que se llama es engrillado. Es una forma de tortura. Es una forma de tortura horrible porque básicamente es una especie casi de crucifixión. O sea, van sus brazos y cuello en una especie de estructura de madera y es llevado desde el Paraguay, desde el interior del Paraguay, caminando hasta la ciudad de Montevideo, donde termina y es hecho prisionero. Ahora, lo que es increíble es que cuando lo liberan a Warnes finalmente, lo primero que hace es volver a someterse a las órdenes de Belgrano para seguir en la lucha por la independencia. Esto es correcto. Estaban muy frustrados, la revolución iba mal. A Castelli sabemos que a Castelli, luego de ese primer triunfo, tiene problemas, es derrotado en la batalla del Desaguadero y Belgrano tiene que ir a consolidar la posición patriota en el Alto Perú. Vamos a ponernos de nuevo en contexto muy rápidamente porque nos quedan pocos minutos y es importante que escuchemos en la voz de Paul esta última parte de la gesta de Warnes que es maravillosa. La revolución está en serio riesgo. Los realistas han tomado la decisión de recuperar las colonias, han enviado refuerzos desde los otros virreinatos, se han reagrupado. Las ideas de la revolución tardan en germinar en el resto del interior del país y las amenazas vienen desde Chile, vienen desde el norte, desde el Alto Perú, vienen desde más arriba, desde Perú. En Paraguay la situación no está consolidada y empiezan distintas luchas en distintos espacios. Va a aparecer Belgrano en su dimensión militar, San Martín, que hace un aporte enorme para la causa de la independencia, y nos vamos a enfocar ahora en Belgrano, en su lucha en el norte y cómo lo sigue Warnes.
Sí, básicamente Warnes le piden a Warnes que organice la profesionalización de los cuadros. El ejército que había sido derrotado eh, es completamente desarmado y le lleva prácticamente un año volver a reformar. Warnes arma la primera escuela de suboficiales ahí ya en el norte. Y acompaña a Belgrano en la defensa de lo que es el avance realista desde que agrandados desde el Alto Perú avanzan sobre Jujuy, Salta y Tucumán. Y la última defensa es Tucumán, luego de lo cual las tropas iban a ir a Córdoba y de Córdoba a Buenos Aires. O sea, realmente se estaba perdiendo esta guerra. Entonces, en forma destacada, Warnes junto a Belgrano, que era el comandante de uno de los regimientos, Regimiento 5, tienen esta victoria importantísima en el Tucumán, que luego, un par de meses después, consolidan con la victoria en Salta y prácticamente consolidan la defensa de lo que podríamos llamar las Provincias Unidas en el actual territorio de la Argentina. Y Warnes, ya triunfadores, meses después, avanzan hacia Potosí para ir a consolidar definitivamente su poder y su gobierno del Alto Perú por parte de las Provincias Unidas. Recordemos que en el Virreinato de Río de la Plata, el Alto Perú formaba parte del territorio y era un territorio muy rico y muy apetecible por la plata. Entonces tenía una importancia estratégica reconquistar ese espacio, ocuparlo y mantenerlo dentro de los límites del territorio. ¿Y qué sucede? No, Belgrano decide consolidar su lugar en el virreinato y lo nombra a Warnes gobernador de lo que hoy sería el oriente boliviano, el oriente del Alto Perú, que es la región de Santa Cruz de la Sierra. Y ahí es donde marcha ahora, en mediados de 1813. Este es el gran momento de su vida. Él siente que hasta ahora siempre ha ido acompañando a su amigo y jefe, que fue Manuel Belgrano, y que finalmente ahora le han dado la chance para ser él quien forje su propio destino. Y arranca así esta etapa de su vida, que es relativamente corta, tremendamente intensa. Él desciende desde el Alto Perú, imagínense por un segundo, como si bajase la cordillera hacia el oriente para llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad también muy antigua, fundada, si no me equivoco, por Garay. O sea, una ciudad desde Asunción, los hombres de la corona de aquel momento la fundan, pero es la llanura, es una nación diferente, es tierra más bien de agricultura y de ganadería. Es una nación diferente, o sea, la población originaria de esta zona es más guaraní y es diferente a los pueblos collas del Alto Perú. Entonces, era una provincia del virreinato increíblemente rica y valiosa para Buenos Aires. Así que para él esta misión es muy importante. Él llega a Santa Cruz y lo primero que hace es reconstruir las defensas. En paralelo, Belgrano sufre las derrotas tremendas de Vilcapugio y Ayohuma, en el cual ese triunfo precoz que había tenido meses antes la pierde y vuelven a retroceder las tropas patriotas hasta Tucumán, hasta Salta y Tucumán. Ahí empieza a tener un rol poco a poco Güemes y sus gauchos en la frontera, pero
Warnes avanza hacia el oriente, digamos, de lo que hoy sería Bolivia, siendo acechado por todos lados, digamos. Entonces, desde este lugar empieza el avance de las tropas realistas hacia Santa Cruz, y hay una batalla decisiva, que es la batalla de la Florida, en el cual se jugaba la última carta para no perder Santa Cruz, y Warnes, junto con otro oficial, con el cual tiene una enorme rivalidad Warnes, es Arenales, que Arenales había estado en Cochabamba y baja, y junto con Warnes tienen esta victoria estratégica importantísima, y vuelven, que es la Florida, y por el cual después la calle fue nombrada la calle de Buenos Aires, tan elegante, por estos dos hombres. Entonces Warnes se convierte ahora en un factotum en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Es importante destacar, para que nos ubiquemos, que, como dijo Paul, Belgrano había perdido las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y el ejército realista venía con un renovado ímpetu, con la vocación de volver a su plan original, que era terminar de conquistar el Alto Perú, internarse en el territorio argentino, ir hacia Córdoba y luego hacia Buenos Aires. Esta victoria que logra Warnes junto con Arenales de Florida, la Florida se llamaba, desalienta completamente el avance realista en el corto plazo y permite la reagrupación de las tropas patriotas en el territorio argentino para sostener la precoz independencia. Sin esa victoria, era muy probable que se hubiera perdido todo el norte argentino. Es muy probable. Por eso se lo premia a Warnes. Pero es importantísimo y les da ese momentum, digamos, y es ahí donde mencionabas a San Martín. Es más o menos en esa época donde lo retiran a Belgrano y lo mandan a Europa como diplomático, y San Martín por un tiempo se hace cargo del ejército del norte. Pero Warnes se empieza a convertir en un gobernador popular, arma sus milicias, mientras en Santa Cruz de la Sierra, mientras que se van cortando los lazos militares y geográficos con el resto de lo que hoy es la Argentina. Porque al reagruparse el ejército realista, que ya se siente fuerte después de Vilcapugio y nunca más termina de serlo, se empieza a aislar. Warnes avanza y tiene una batalla importantísima en lo que yo llamo la guerra del fin del mundo, que es la batalla de Santa Bárbara, prácticamente en las fronteras con el Pantanal brasileño. Imagínense ustedes, si agarran el mapa de Sudamérica, ponen el dedo en el medio, ahí estaba Warnes con sus soldados peleando con lo que quedaba del ejército, una tropa de forajidos, decía Warnes. Y es una nueva victoria. Entonces se convierte como el gran líder de esta zona casi perdida por digamos, las Provincias Unidas, que se estaban reuniendo ahora en Tucumán. Y él recibe una invitación a que mande 2 delegados. O sea, verdaderamente Santa Cruz de la Sierra era parte, junto con Potosí, con Misque, con Charcas, estaban todos mandando. Claro, porque estamos en 1816 y se está juntando el Congreso de Tucumán para declarar la independencia. Y el orgullo de Warnes, lo digo con este entusiasmo, porque si uno lee las proclamas, él le habla al pueblo de Santa Cruz, que eran obviamente poblaciones más bien indígenas, que tenían sus producciones, y él les dice, ahora sí van a poder comerciar con el mundo, van a poder mandar sus mercaderías a Perú y a Buenos Aires, pero su situación empieza a ser desesperante. ¿Cómo se desarrollan estos últimos tiempos de Warnes? ¿Cómo se produce el trágico desenlace? Él, luego de Santa Bárbara, regresa a la ciudad de Santa Cruz, empieza a rearmar sus defensas. Hay una guerra de guerrilla que se está peleando
en la cordillera, de donde había venido originalmente, hay algunos hombres y mujeres que nos van a hacer nombres familiares que estaban peleando junto a Warnes, digamos, a unos 50 kilómetros donde estaba Warnes, porque ya empezaba a avanzar De nuevo, de nuevo el ejército realista. Lo nombran a un general Aguilera, que era cruceño. O sea, esto era realista. Recuerden ustedes que la oficialidad tenía españoles y criollos de ambos lados. Y el ejército, trágicamente, tenía pueblos originarios, locales de ambos lados. Y finalmente los que terminan haciendo el pato de la boda son los pueblos originarios. Pero el avance empieza a ser ya definitivo. Warnes completamente, casi como si fuera Vietnam, cortado con sus lazos con el norte de la Argentina. Porque pensemos que las fuerzas y la capacidad bélica de la Argentina habían ido a acompañar a San Martín y habían ido hacia otros lados. No tenía apoyo ni refuerzos de las Provincias Unidas, digamos. Warnes había quedado solo. Había quedado solo. Su deseo, su aspiración hubiera sido mandar 2 delegados al Congreso Tucumán, que no lo pudo hacer. Y fue Güemes quien logra frenar un avance hacia el territorio argentino, pero nada más. Y es verdad que poco a poco la mirada, el pensamiento de San Martín era: nunca vamos a llegar a Lima desde el Alto Perú, a Lima hay que llegar por mar. Pero eso es otra historia. Mientras tanto, Warnes está cada vez más cercado. Aguilera avanza con sus hombres, con recursos, con artillería. Andan buscando a un guerrillero que había resistido hasta el final, se llamaba Padilla, y su mujer era guerrillera con él. Prácticamente habían dejado sus hijos, que eran hijos chicos. El nombre de esta mujer es Juana Azurduy. Y ellos venían atacando a las fuerzas realistas y escapando, siempre guerra de guerrilla, territorio que conocían muy bien, pero finalmente Aguilera los encuentra, lo ejecutan enfrente de sus soldados a Padilla, y Juana consigue en la confusión escaparse y volver al norte argentino. Llegan a degollar a otra mujer enfrente de Padilla pensando que era Azurduy y no era. Y pocas semanas después el ejército de Aguilera llega a Santa Cruz de la Sierra y es la última gran batalla de independencia en Santa Cruz de la Sierra. Fue la batalla del Pari, que es una llanura en las afueras de la ciudad, en la cual se luchó varias horas, pero al final el ejército realista consigue triunfar y Warnes muere en la batalla, arriba de su caballo, que es herido y es lanceado en el piso. Su cabeza es cortada y colgada en una picota en la ciudad, en la plaza de Santa Cruz de la Sierra, como recordatorio de lo que puede pasar con el enemigo traicionero a la corona. Y termina ahí la vida de este corajudo oficial del ejército, que es de los pocos oficiales, le decía Jaime antes de esta reunión, que mueren en batalla. Muchos de ellos que conocimos o se murieron de ancianos o fueron asesinados, pero no tantos en la propia batalla, al frente de sus hombres. Bueno, con la emoción de estas últimas palabras, me resta volver a destacar la carta que escuchamos al principio del episodio. Esa carta tan maravillosa que le escribe Manuel Belgrano a la madre de su querido y directo amigo, Ignacio Warnes. En esa carta, Belgrano demuestra cuánto lo quería y cuánto lo respetaba. Y así deberíamos recordarlo todos nosotros. Para terminar, Paul, se nos fue rapidísimo este episodio.
te pido una última reflexión, como siempre hacemos en Laberinto Argentino. Dentro de este contexto tan complejo, tan turbulento de los primeros años del nacimiento de la patria, ¿qué muros de nuestro laberinto argentino pensás que se construyeron? Yo creo que Warnes, junto con Belgrano, junto con estos otros hombres que fuimos mencionando de esta primera hora de la revolución, fueron los fundadores, si se puede, si me permitís la expresión, de lo que después fue el sentimiento de patria. Porque la nación argentina no nace con la Revolución de Mayo, pero sí con las invasiones inglesas nace un espíritu de autonomía, de autosuficiencia, de orgullo rioplatense, que se manifiesta después en la Revolución, que la Revolución políticamente termina con un orden tardo-colonial, pero no consigue instalar un nuevo orden constitucional, que eso va a venir, como sabemos, y va a llevar mucho tiempo. Lo que sí se crea es un sentimiento de la patria, como dice quien fue mi mentor cuando escribí el libro, Jaime Peire. Cuando cantamos el himno en los colegios, en cualquier momento que nos encuentra reunidos, nosotros hablamos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y no hacemos un juicio si era o no era la nación. Lo asumimos como tal. Así que creo yo que Warnes fue de los que creó, junto con estos otros hombres, esta sensación mucho antes de que haya un laberinto. Gracias, Paul. La verdad que con estas palabras creo que hemos dado un broche de oro a nuestro episodio. A todos nuestros oyentes y a quienes nos siguen, pueden encontrarnos en nuestras redes, en Instagram y en nuestra página web, seguirnos con Spotify y bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio donde seguiremos tratando de encontrar las raíces de nuestro laberinto argentino. Muchas gracias, Paul. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.